Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 12 de enero del 2020. Y posteriormente la audio reflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él, he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que uno teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizado. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 12 de enero del 2020. Este domingo se celebra el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, y con esto se termina el siglo de la Navidad. En la primera lectura nos habla, de cómo a través del bautismo, Dios nos llama y nos toma de la mano, para formarnos y constituirnos en luz de las naciones. En la segunda lectura, Pedro da a conocer a la Iglesia, la revelación maravillosa que recibió a través de su experiencia con Cornelio de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Y en el Evangelio nos dice, que el hombre que realmente vive como bautizado, es aquel del que Dios puede decir lo mismo que dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Audio reflexión de la primera lectura. Del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías nos dice cómo a través del bautismo, nos convertimos en elegidos e hijos de Dios, en los que Dios tiene puestas sus complacencias. En el bautismo, el Señor Jesús derrama su Espíritu Santo, entregándonos los dones y las gracias necesarias que nos permitan ser luz para las naciones, para alcanzar la santidad. La fe es un paso necesario para la conversión, pero la fe sin la gracia de Dios, no sirve de nada, por eso no basta creer, es necesario acercarse a los sacramentos para recibir por medio del Espíritu Santo, las gracias santificantes, que nos permitan tener la firmeza, para vencer nuestros miedos, nuestras inseguridades, para no titubear, no doblegarnos, y mantenernos fieles a la voluntad de Dios. El bautismo es la puerta de entrada a los demás sacramentos, esto significa que el que se queda solo con el bautismo, se queda en la puerta de entrada. Y ojo, no se salva el que se queda en la puerta de entrada, sino el que se pone a caminar el camino que Cristo vino a mostrarnos, y para eso, necesitamos seguir alimentando y acrecentando los dones y las gracias recibidas en el bautismo, a través de los sacramentos, la oración y la escucha de la palabra de Dios.
Entre más alimentemos la gracia de Dios en nuestras vidas, nuestra fe va a salir más fortalecida, nuestro amor va a ser más auténtico, nuestra esperanza más firme y nuestra luz va a ir aumentando, ya no solo para alumbrarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean, sino para ser luz para las naciones, para dar continuidad a la misión de Cristo. De abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Lógicamente, para eso primero necesitamos dejar que Cristo a través de su Espíritu Santo, nos abra a nosotros los ojos, nos saque del cautiverio, de la prisión y de la mazmorra de nuestras tinieblas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La promesa de Dios Padre abarca dos momentos importantes: la salvación y la santificación. Ciertamente a través del bautismo somos liberados de las cadenas del pecado, pero lo importante no solo es haber sido salvado, sino vivir como salvado, para alcanzar la santidad. La palabra de Dios nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Desgraciadamente muchas personas, entre ellas, los hermanos separados, se quedan con la mitad de la promesa, la salvación, pero se niegan a abrirse a la acción del Espíritu Santo, para poder recibir las gracias santificantes, que los lleven al cumplimiento de la segunda parte de la promesa, que es la santificación. Vivir una parte de la verdad, es vivir una mentira, por lo tanto, quedarse con la mitad de la promesa, es quedarse en la mediocridad, en la tibieza y recordemos que a los tibios y mediocres los vomita Dios. Ahora bien, después de que Dios libera al hombre, por medio del bautismo, de las cadenas del pecado original, el diablo va a luchar para volver a encadenar y esclavizar al hombre, para perderlo, destruirlo y condenarlo. Por lo tanto el esfuerzo de todo bautizado debe enfocarse, en estar alerta, vigilante, para no dejar que diablo, vuelva a encadenarlo a través del pecado, los vicios, el sexo, etc. Y para eso el católico bautizado necesita de las gracias santificantes, que el Espíritu Santo derrama en el bautizado a través de los sacramentos, la oración y la escucha de la palabra de Dios. La única manera de que el diablo pueda ejercer su poder en nuestras vidas, es a través del pecado. El pecado es el anzuelo del diablo para atraparnos y mantenernos encadenados al mal, de tal manera que el hombre que vive en el pecado, termina haciendo el mal que no quiere en lugar del bien que quiere. Dios nos ha dado por medio de los sacramentos, las llaves para abrir el candado de las cadenas del pecado, con las que el diablo nos tiene atados, y Dios, nos da la capacidad de volver a la libertad, para empezar a realizar el bien que queremos y dejar de hacer el mal que no queremos. En el circo, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal, pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver a la pista, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera clavado en el suelo, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué mantiene entonces al elefante sujeto a la cadena que le aprisiona? ¿Por qué no huye? Después de tanto preguntarme, descubrí la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca muy parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó y tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él en ese entonces. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a intentarlo, y también al otro y al que seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo, no escapa porque cree, el pobre, que no puede liberarse. Él tiene registro y recuerdo de su incapacidad para soltarse, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha puesto a cuestionar seriamente ese registro.
Jamás, jamás, intento poner a prueba su fuerza otra vez. La lucha del hombre siempre ha sido buscar cómo liberarse del pecado y de sus consecuencias, pero a pesar de haber realizado miles de intentos para lograr quitarse esas cadenas, el hombre nunca lo logró, ni lo logrará, porque como nos dice Dios en su palabra, sin mí no pueden hacer nada, en cambio conmigo lo pueden todo. Si el hombre pudiera por sí mismo salvarse, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, simplemente nos hubiera dicho sálvense como puedan. Para el hombre es imposible salvarse, pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que pasa es que a muchos bautizados, se les ha olvidado que a partir del bautismo, tienen en los sacramentos, en la palabra de Dios y en la oración, las armas necesarias para liberarse de las cadenas del pecado, que el diablo sigue poniéndonos a través del sexo, de los vicios, de la mentira, de la soberbia, etc. Y tontamente, dejan que el diablo siga destruyéndoles sus vidas, manteniéndoles llenos de miedo, esclavizados, haciéndoles sentir débiles, inútiles, pequeños, para que no descubran que como bautizados e hijos de Dios, tienen un poder más grande que el del diablo. Date cuenta, católico, que como bautizado, eres superior al diablo, y que no solo puedes soltarte las cadenas con las que te tiene atado, sino que puedes atarlo, someterlo y expulsarlo para siempre de tu vida, dándote la oportunidad de alcanzar la paz, la felicidad, el amor y el reino de los cielos en esta vida, y en la otra la eternidad. Nunca es tarde, estás a tiempo, no te vayas a pasar toda la vida como el elefante del circo, sirviendo de diversión para el diablo y los suyos, viviendo como esclavo e infeliz. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19. Con sus discursos altisonantes y vacíos alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos que acababan de liberarse y los hacen decaer en el error. Prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, muchos que han sido liberados del pecado, muchos bautizados, creen más en los discursos vacíos del mundo, que en la palabra de Dios, recayendo de nuevo en el error. Todos los comerciales de televisión, toda la publicidad del mundo, es pura farsa, pura mentira, prometen libertad, paz, amor, felicidad y lo único que busca la publicidad es vender, estafar, manipular la mente del hombre, dominarlo, mantenerlo sometido, enajenado, esclavizado. El diablo es padre de toda mentira y de todo engaño y sabe que a través de este medio, puede mantener su dominio en el mundo y en el hombre. La verdad los hará libres, dice la palabra de Dios, y la verdad es que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. ¿Quién domina y determina tu vida? ¿Tus miedos? ¿Tu ambición? ¿Tus vicios? ¿Tu sexualidad incontrolada? ¿Tu manera incorrecta de comer? ¿Tu flojera? ¿El internet? ¿El celular? ¿O Dios a través de su Espíritu Santo? ¿O Cristo a través de su palabra? Un hombre al verse apretado económicamente, decidió subastar sus pertenencias. Sacó todas las cosas que tenía guardadas, entre ellas sacó un violín lleno de polvo, que había tenido años arrumbado en el desván. Invitó el hombre a todos sus conocidos a las subastas, y empezó a subastar todas sus pertenencias. Al llegar al violín, el mismo hombre, sintió que nadie iba a dar ni un 5, por ese violín, pero con todo empezó a subastarlo. ¿Quién da 10 pesos por este violín? La concurrencia permanecía callada. El hombre insistía: ¿quién da 7 pesos por el violín? El silencio se mantenía. Volvió el hombre de nuevo a decir: ¿quién ofrece aunque sea 5 pesos por este violín? En eso, un anciano que estaba al fondo del salón, pasó al frente, tomó el violín, lo desempolvó, y empezó a afinar cuerda por cuerda, escuchándose el rechinido de lo oxidado que estaba. Cuando terminó de afinarlo, empezó a tocarlo con tal profesionalismo, que todo el público estaba maravillado. En cuanto terminó de tocar, toda la concurrencia empezó a pelearse por ofrecer su oferta por el violín. Alguien empezó gritando: yo ofrezco 1000 pesos, otro: yo 2000, otro: yo 5000, al final el hombre terminó subastando el violín en 400.000 pesos, que era el dinero que necesitaba para liberar la hipoteca de su casa. El violín como instrumento no tiene la libertad de elegir quién le toca y quién no le toca. En cambio nosotros los seres humanos podemos elegir de quién queremos ser instrumentos. Si tú dejas que te toque el diablo, el mundo, el pecado, no te quejes de que nadie dé por ti ni un peso, de por qué te está yendo, cómo te está yendo, de por qué ni tú ni nadie cree en ti, ni te valore.
En cambio, si tú dejas que te toque Dios, no te imaginas cómo va a subir tu autoestima, y lo valioso que vas a ser no solo para Dios, sino para todos aquellos que te rodean. Ya que te va a suceder lo que dice San Pablo. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginarse lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. María, después de entregarle su vida a Dios, al responder a su llamado diciéndole: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», exclamó inmediatamente después: «Maravillas ha hecho en mí el poderoso». Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Has sido comprado desde tu bautismo, a un precio muy alto, adquiriendo por lo tanto a los ojos de Dios y del diablo, un valor incalculable. El único encargado de devaluarte es el diablo, para comprarte a muy bajo precio, ofreciéndote el pecado, el sexo, los vicios, a cambio de tu salvación. Nuestros antepasados, los aztecas, tenían oro en las manos, pero desconocían su valor, por eso los españoles, sabiendo esto, llegaban con cuentas de cristal, sin ningún valor, y se las cambiaban por su oro, engañando a nuestros antepasados, quitándoles sus riquezas, conquistándolos y esclavizándolos. Así el diablo, sabiendo que muchos católicos bautizados, desconocen el valor que tienen como bautizados, como hijos de Dios, llega con cuentas de cristal sin valor, pecado, sexo, vicios, y les arrebata su salvación, condenándolos y esclavizándolos. Recuerda que el que depende del alcohol, es alcohólico. El que depende de la droga, drogadicto, y el que depende de lo demás, pendiente me da decirlo. De la única persona que debemos depender en nuestra vida es de Dios y de nadie más. Imagínate que yo te digo que he chocado 30 veces, que he tenido 50 accidentes de tránsito, que he atropellado a 25 personas y me han levantado 150 infracciones de tránsito. ¿Me prestarías las llaves de tu carro? Claro que no. De tonto lo harías. Sin embargo, piensa, ¿a quién le estás prestando, en este momento, las llaves de tu vida? ¿A personas que llevan una vida peor que la tuya, que no saben manejar ni siquiera su propia vida? ¿A los medios de comunicación? ¿Al qué dirán? Checa quiénes son las personas a las que les pides consejos. ¿De qué personas dependes para tomar tus decisiones? ¿A quién recurres cuando tienes problemas o dificultades? Y te vas a dar cuenta, que muchas veces, a las personas que recurres están peor que tú. El otro día una señora me decía: ciertamente mi comadre se ha divorciado 3 veces, ha tenido 8 parejas diferentes, es alcohólica y tiene 5 hijos de padres diferentes, pero viera qué buenos consejos me da. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, o quién terminarás siendo. No te hagas esclavo de otros hombres, vuélvete libre en el Señor, renovando las gracias de tu bautismo, reconciliándote con Dios a través de la confesión. Año nuevo, vida nueva. Audio reflexión de la segunda lectura. Hechos de los Apóstoles. San Pedro, hubo un tiempo, que al igual que sus contemporáneos, llegó a creer, que la salvación de Dios, era solo para el pueblo judío. Pero Dios se encargó de sacarlo de su error, cuando lo envió a casa de Cornelio, capitán romano, a anunciar el Evangelio. Pedro por obediencia fue a la casa de Cornelio, sin creer que la salvación de Cristo Jesús fuera para los paganos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que mientras que les anunciaba el Evangelio, Cornelio y su familia, fueron llenados del Espíritu Santo y Pedro en obediencia a Dios les bautizó. Manifestándose así, que la salvación es para todos. De esa manera Pedro comprendió que Dios no solo vino a salvar a los judíos, sino a toda la humanidad. Pedro comprendió que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera, y que todos los seres humanos, somos candidatos para ser hijos de Dios, y a todos se les debe invitar por medio de la predicación de la palabra de Dios, a que se conviertan y se bauticen. Por otro lado, San Pedro nos resume toda la vida de Jesucristo en 7 palabras: pasó por el mundo haciendo el bien. Y con esto resume la misión de todo bautizado. Si tuvieras que resumir en 7 palabras tu vida, ¿cuáles de estas 3 cosas resumirán tu paso por este mundo? Pasó por el mundo dejando lo peor de como lo encontró. Pasó por el mundo sin pena ni gloria, dejando el mundo igual que como lo encontró. No pasó por el mundo haciendo el bien, dejando su mundo mejor de como lo encontró. ¡Ojo! Te estoy preguntando no cómo te gustaría.
sino cómo realmente estás dejando tu mundo, tu familia, tu ambiente, cómo realmente estás viviendo. Porque para dejar tu mundo peor de como lo encontraste, mejor ni hubieras nacido. Para dejarlo igual, menos. Yo creo que lo único que realmente justifica nuestro existir, es pasar por el mundo dejando el mundo mejor de como lo encontré. Te invito este año, a hacer un alto en tu vida, y reflexionar. El año pasado dejé mejor a mi esposa, a mi esposo, mejor de como la recibí en el altar. A mis hijos, los he dejado mejor. A mis padres, hermanos los he dejado mejor. A mí mismo, me he dejado mejor, igual o peor. Si tu respuesta es que te has dejado a ti mismo y a los demás, peor o igual. Este año, es tu oportunidad de cambiar, para que, si te toca presentarte ante Dios este año, puedas decirle, Señor me diste 10 denarios, aquí tienes otros 10. Señor, aquí está todo lo que me diste, ve cómo trabajé este año, para dejarlo mejor de como me lo diste. Para lograr esto, pregúntate y pregúntale a Dios qué puedo hacer para dejarme a mí mismo y a los demás mejor. ¿Qué puedo hacer para ser mejor esposo o esposa, para ser mejor padre o madre, para ser mejor hijo o hija? Y vas a ver cómo encuentras muchas respuestas, muchas maneras y caminos, para iniciar este año, con propósitos que te lleven a ser mejor persona, mejor cristiano y mejor hijo de Dios. Ojalá que tu pasar por este mundo, aunque sea se pudiera resumir en: pasó por el mundo haciendo la lucha, pero que nunca vaya a ser pasó por el mundo, perdiendo el tiempo, pasó haciendo el mal. Pasó sin pena ni gloria. Caminar en el Señor, no es cosa fácil, es ir contracorriente, es ser criticado, perseguido, calumniado. Un día, el burro de una campesina se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras la campesina trataba de averiguar qué hacer. Finalmente, la campesina decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco, y necesitaba ser tapado de todas formas, y que realmente no valía la pena sacar al burro. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarla. Todos cogieron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para la sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. La campesina finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia arriba. Bien pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde del pozo y salió trotando. La vida, el mundo, va a tirarte tierra, todos tipos de tierra. El truco para salirse del pozo es sacudírsela y dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas, en nuestro caminar hacia Dios, es un escalón hacia arriba. Nosotros podemos salir de los más profundos huecos, si nunca damos nuestro brazo a torcer, querer salir, si somos constantes y perseverantes. Sacudirse y dar un paso hacia arriba. Recordar las 7 reglas para ser feliz. 1. Abrir tu corazón al amor de Dios y liberar el corazón del odio. 2. Liberar la mente de preocupaciones. 3. Vivir sencillamente. 4. Dar siempre más, nunca menos. 5. Esperar menos. 6. Hacer todo con fe y amor. Y 7. No perder nunca la esperanza, pero sobre todo sacúdete muy fuerte. Recuerda lo que nos dice la Escritura. El que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Si queremos alcanzar el futuro, tenemos que ser católicos sin pasado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 28. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los seres humanos somos llamados a convertirnos en hijos adoptivos de Dios, todos somos iguales a los ojos de Dios. A cada uno de nosotros, a través del bautismo, Dios nos ha engendrado en su corazón, y así como en el corazón de una madre no hay diferencias entre un hijo y otro, así en el corazón de Dios, no hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío y no judío, entre esclavo y libre.
Todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Hasta antes de la Virgen María la mujer era considerada raza inferior y valía en la medida en que pertenecía a un hombre. ¿Cuántas mujeres hasta la fecha en su apellido le agregan fulana de? Y en Estados Unidos hasta cambian sus apellidos por el de su pareja. Muchos no nos hemos fijado que en el credo decimos que Jesús fue engendrado, no creado. Con esto manifestamos dos revelaciones maravillosas: una, que Jesús no fue creado, porque no es criatura, sino ante todo es Dios, por eso fue engendrado. Y dos, a partir de la Virgen María, Dios nos revela que al ser engendrada por el Espíritu Santo, y no a través de la relación de un hombre, la mujer ya no vale por pertenecerle a un hombre, sino que a partir de la Virgen María, la mujer vale por pertenecerle a Dios, y a partir de ese momento, como María hereda la misión, de engendrar la vida de Jesús a través del Espíritu Santo, en todos los que le rodean. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Tito, capítulo 3. Versículos 5 al 6. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que nos tuvo misericordia y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo que derramó Dios sobre nosotros por Cristo Jesús, Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no es un Dios deudor, sino un Dios dador. Desgraciadamente la gran mayoría, hemos recibido de los que nos rodean un amor condicionado. Si te portas bien te compro, te doy, si te porta mal no te mereces nada. De ahí que nos cuesta mucho trabajo entender el amor incondicional de Dios. Y muchos queremos comprar el amor de Dios, a través de mandas, novenas, etc. Señor, si mi hijo se cura, me voy de rodillas a Zapopan. ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios te llama? ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios te elige? No existe más que una sola razón. ¿Por qué te ama? ¿Y sabes por qué te ama? Porque eres su hijo. A una mamá pregúntale, ¿por qué quiere a su hijo? Y te vas a encontrar que una buena madre solo te va a responder, porque es mi hijo sin importar si es bueno o malo, bonito o feo. Así Dios, nos ama única y exclusivamente porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre y ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo para que nos guíe, nos santifique y nos dé las gracias necesarias que nos lleven, como al burro del ejemplo anterior, a sacudirnos la tierra y a salir adelante. Recuerda que con Dios todo es posible, en cambio sin Dios, el hombre no puede nada. Este año que empieza es el momento de resucitar con Cristo, de renovar nuestro bautismo, de arrepentirnos, de convertirnos, de confesar nuestro pecado para que sea perdonado y acercarnos en este año a recibir el pan de vida eterna y la palabra divina que nos permita aprender a amar, a ser felices, a tener esa paz interior que solo se obtiene regresando a nuestra iglesia, para ser miembros activos de nuestra comunidad, integrantes de la familia de Dios. Y no visitantes de domingos y días festivos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arrepentimiento y la conversión son los medios para renovar las gracias del bautismo, y el sacramento de la penitencia, es el medio a través del cual recibimos el perdón de nuestros pecados, para activar en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo y las gracias santificantes. Cuentan que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante comenzó a buscarla. Su madre le decía que felicidad solo se encuentra en Dios, pero él no hizo caso y primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía: le quedan 2 meses de vida. Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida, se dijo: estos 2 meses voy a hacerle caso a los consejos de mi madre y los dedicaré a buscar a Dios, a conocer mi iglesia católica en la que fui bautizado. Esto lo llevó al arrepentimiento, a la conversión y a compartir todo lo que tenía de experiencia, de saber y de vida con las personas que le rodeaban, y aquel buscador infatigable de la felicidad, por fin, sin darse cuenta, encontró lo que andaba buscando: la felicidad, la realización personal. Encontró que en su interior, en su ser bautizado, en el revivir su relación con Dios, consigo mismos y con los demás, estaba lo que buscaba. Se dio cuenta, que en el compartir, en la renuncia que hacía de sí mismo para servir y seguir a Dios estaba el tesoro que tanto había deseado.
Comprendió, como dice la escritura, que hay más felicidad en dar, que en recibir. Se dio cuenta que para ser feliz se necesitaba primero abrirse al amor y a la misericordia de Dios, se confesó, pidió perdón y fue capaz de perdonar a los que le habían ofendido y de perdonarse a sí mismo. Renovó las gracias del bautismo. Y entendió que para ser feliz, tenía que aceptar la vida como viene, aprender a vivir del pan nuestro de cada día y olvidarse de la panadería. Disfrutar de lo pequeño y de lo grande. Conocerse a sí mismo y aceptarse, para poder darse la oportunidad de conocer y aceptar a los demás tal como son. Tener en Dios puestas todas las razones para vivir y esperar y también tener en Dios puestas las razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota en el corazón del hombre que se abre al amor de Dios, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. Que la felicidad no es un momento, es un camino que implica constancia y perseverancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que la felicidad para tenerla hay que gozar de paz interior. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser Dios el amor, la bondad, la reconciliación, el perdón y la donación total. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. Juan el Bautista, la voz de Dios, la antorcha de Dios, el elegido de Dios para preparar el camino al Verbo hecho carne, a Jesucristo nuestro Señor. Es requerido por Jesús para recibir de sus manos el bautismo. Juan se siente indigno de tan grande misión. Pero Cristo con este gesto, quiso mostrar a la humanidad, que para salvar al hombre y derramar su Espíritu Santo en la humanidad, iba a necesitar de hombres humildes, sencillos, dóciles, obedientes, auténticos, comprometidos y llenos de amor como Juan Bautista. Juan en nombre de la humanidad, reconoce, que Cristo es más poderoso que cualquier fuerza, o inteligencia humana. ¿Por qué Cristo se bautiza, si no tuvo pecado original? Por lo mismo que entrega su vida en la cruz. Por obediencia al Padre, por amor al hombre y para señalarnos y enseñarnos el camino de salvación. En el bautismo se presentan los tres testigos que dan testimonio de que Cristo es Dios. El agua del bautismo que nos limpia y purifica de todo mal. La sangre derramada en la cruz, que hace del bautismo un sacramento de vida, y el Espíritu Santo, que es derramado en nuestros corazones, a todos los que somos bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el único que puede darnos ese bautismo es Jesucristo, porque es el único que ha entregado su vida por la salvación del hombre. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, todos los días de su vida, y fue obediente, hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso en el momento en que se abren los cielos, en el bautismo de Jesús, se oyó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en el que tengo mis complacencias». Qué bueno sería que todos los católicos aprendiéramos de Cristo, a obedecer a Dios, sin renegar, con amor, y que Dios pudiera decir de cada uno de nosotros: «Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco». Complacer a Dios debe ser el objetivo de todo buen cristiano, que quiere llegar a alcanzar el cielo y la vida eterna. Este principio de año, es un buen momento de checar, en qué áreas de tu vida no estás complaciendo a Dios, no estás realizando la voluntad de Dios, y empezar a hacer los cambios necesarios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Gálatas, capítulo 3. Versículo 27, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos, desde pequeños, fuimos entregados a Cristo por el bautismo. ¡Qué gracia más maravillosa! Recuerdo que en mis primeros días de predicación, se coló en una de mis comunidades, una persona de otra religión, que empezó a cuestionarme, del por qué bautizamos, en la Iglesia Católica, a los niños cuando son tan pequeños, y no tienen uso de razón para elegir. A lo que yo le respondí: según usted no deberíamos bautizar a nuestros hijos, hasta que estos no tengan uso de razón para elegir. Bueno, le voy a pedir un favor, no alimente a su hijo, hasta que tenga uso de razón para elegir si quiere biberón o pecho, si quiere cereal o puré de manzana. ¿Qué cree que le va a pasar a su hijo si usted no le da de comer lo que usted cree que es lo mejor para él y se espera a que tenga uso de razón para elegir sus alimentos? Lógicamente va a morir de hambre. Bueno, así como usted alimenta a su hijo, sin darle a elegir lo que quiera comer, así como usted toma las decisiones sobre lo que le conviene o no a su bebé, para permitirle un mejor crecimiento y desarrollo, evitándole morir de hambre, de frío, etc.
Así nosotros los católicos, sabemos que no solo somos padres para cuidar de nuestros hijos físicamente, sino ante todo somos padres para cuidar de nuestros hijos espiritualmente. Y así como procuramos darles todos los beneficios físicos, para que alcancen un buen desarrollo, así debemos procurar darle a nuestros hijos, todos los bienes espirituales a nuestro alcance, para que sean libres, para que vivan en paz, llenos de amor y felicidad. Y el bien espiritual más grande que le podemos ofrecer a nuestros hijos, es la libertad de la esclavitud del pecado, a través del sacramento del bautismo. Si en mi mano está el determinar que mi hijo crezca como esclavo del diablo o como hijo de Dios, sería muy tonto el no ofrecerle a mi hijo, por medio del bautismo, la gracia de ser hijo de Dios. Ante esta respuesta, el hombre se quedó sin palabras, y se fue, sin argumentar nada más. Si tú eres de los padres inteligentes que le ha ofrecido a sus hijos la gracia del bautismo, te felicito, ahora ofrécete a ti mismo la gracia de renovar ese bautismo en tu vida, a través del arrepentimiento y la conversión. El bautismo, también, es compromiso de representar a Cristo en el mundo. Todo católico bautizado, fue entregado a Cristo, y por lo tanto, debe revestirse de Cristo. Vivir, pensar, sentir y amar como Cristo. Debe ser la extensión de Cristo en la tierra. Por eso es importante, en este principio de año, hacer un alto en nuestras vidas y dejar de estarnos desgastando inútilmente por cosas que no valen la pena. Un rico industrial estaba horrorizado de encontrarse a un pescador que yacía tranquilamente junto a su bote, jugando con unos niños. ¿Por qué no estás afuera pescando?, le preguntó el industrial. Porque ya he atrapado suficientes peces para el día, dijo el pescador. ¿Por qué no atrapas unos cuantos más? ¿Y qué haría con ellos? Podrías ganar más dinero, fue la respuesta del industrial. Con eso podrías ponerle un motor a tu bote e ir a aguas más profundas y atrapar más peces. Entonces tendrías suficiente dinero para comprar redes de nylon. Estas te traerían más peces y más dinero. Pronto podrías tener suficiente dinero para tener 2 botes, quizás incluso una flotilla de botes. Entonces serías un hombre rico como yo. ¿Y entonces qué haría?, preguntó el pescador. Entonces podrías disfrutar la vida realmente. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este momento?, respondió el pescador. Aprende a buscar la felicidad, en volver a ser como niño, en volver al amor, en volver a Dios, en volver a ser hijo de tan maravilloso Padre y encontrarás el verdadero valor de la vida. Es importante que empecemos a invertir nuestra vida en amar. Amar a Dios, a nosotros mismos, y a los que nos rodean, teniendo como maestro a Cristo, como libro de texto la Biblia, como asistente al Espíritu Santo que derrama sus gracias a través de los sacramentos, y entonces podremos realizar la voluntad del Padre en cada momento e instante de nuestras vidas, alcanzando la salvación y la vida eterna. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando en la palabra de Dios se utiliza el término en verdad, significa que es algo determinante, que no tiene vuelta de hoja. Por lo tanto, el que no se bautiza, no se salva. Y el que no renueva su bautismo a través de los sacramentos, haga vida la palabra de Dios y permanezca en oración constante, no podrá entrar en el reino de Dios. Cuentan que estaba un joven pidiendo a Dios que si existía entonces que se apareciera delante de él. Se le aparece entonces el Señor en forma de niño. Este joven, aún incrédulo, le pide un milagro. El niño Dios entonces se dirige a un parque y le muestra un árbol y le dice: ahí está tu milagro. El joven soltó una carcajada y le dijo que eso era un simple árbol. El niño Dios le miró y le dijo: pues quisiera verte a ti hacer uno. Los seres humanos todavía no entendemos el milagro maravilloso que obra Dios en las criaturas humanas a través del bautismo, transformándolas de hijos de hombres, en hijos de Dios. Muchos estamos pidiéndole a Dios el milagro de la felicidad, de la paz y el amor. Ese milagro se realizará en tu vida si renuevas las gracias del bautismo en tu vida. Ante este milagro hay 4 opciones: la apatía, la antipatía, la simpatía y la empatía. La apatía, es no hacer caso de esta invitación de Dios a renovar el milagro del bautismo en mi vida. La antipatía, es enojarme y perseguir a aquellas personas que Dios me envía para realizar su milagro en mí. Simpatía, es cuando apruebo, felicito y aplaudo a aquellos que trabajan para la extensión del reino de los cielos, escucho el mensaje que me traen, pero no me comprometo y nomás tomo de todo lo que me dicen lo que me conviene y lo que no atenta a mis intereses personales.
Y empatía, es cuando me pongo en los zapatos de Cristo y veo la necesidad que tengo yo y todos los que me rodean de salvación, es cuando renunciando a todo, me abro en obediencia, compromiso y fe, al milagro de Dios en mi vida. Cuando no oigo la palabra de Dios para que me entre por un oído y me salga por otro, sino que dejo que la palabra de Dios entre en mi corazón, convirtiéndose en vida, testimonio y salvación. Dios te invita este año nuevo a renovar tu bautismo, a renacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu, por medio del arrepentimiento, de la conversión, de los sacramentos, de la palabra de Dios y de la oración. Año nuevo, vida nueva. Y una manera muy sencilla de renovar mi bautismo es acudiendo a los cursos de evangelización. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 y 21 al 24. La circuncisión, el bautismo, te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples es como si no estuvieras circuncidado, bautizado. Pues bien, ¿tú qué enseñas a los demás porque no te enseñas a ti mismo? Si dices que no se debe robar porque robas, dices que no se debe cometer adulterio, sin embargo, tú lo haces. Dices que aborreces a los ídolos pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero no la cumples y deshonras así a tu Dios. De hecho, como dice la Escritura, los demás pueblos desprecian el nombre de Dios por culpa de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El bautismo, nos abre las puertas para la salvación, nos otorga los dones y las gracias necesarias para alcanzar la santificación, pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Por eso el Señor no solamente, a través del bautismo te salva, sino que también te da a través de su palabra, la enseñanza necesaria, para que vivas como salvado y a través de los sacramentos te concede las gracias necesarias para que alcances la santidad. Lo malo de todo católico bautizado, no es que desconozca dónde está el bien y dónde está el mal. Lo malo es que viendo no quiere ver, y oyendo no quiere oír. Muchos católicos bautizados, con la boca dicen que quieren ir al cielo y con los hechos se encaminan al infierno. En este momento tu vida es agradable a los ojos de Dios. Dios Padre podría decir de ti, este es mi Hijo en quien me complazco. Te invitamos a participar en los cursos de evangelización que tendrán lugar Dios mediante en La Esperanza, María Reina, Divino Salvador, La Soledad, Agua Blanca, y pedimos oración, para que el Señor realice el milagro de la renovación del bautismo en todos los que vamos a participar de una manera o de otra en estos cursos de evangelización. Pedimos oración por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Carmen Flores, por Emérita, por María Elena Velasco, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por todas las personas de Cocula que me han pedido oración, por Juan Pablo, por Casa de Martina, por Víctor, por la hija de Rocío Romero, por Ivone, por Tania, por Stoyan Vicky, Diego, Clara, André, Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas. Oremos por todos los que cumplen años en enero, especialmente por nuestra coordinadora Elizabeth Pérez el 11 de enero, Lupita Medina el 23 de enero y María Elena Velasco el 26 de enero, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Oremos por el eterno descanso del hermano de Sandra Miranda, coordinadora de La Soledad. Oremos por las misiones en Estados Unidos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.